Ya, muy bien. La sangre del hemicardio derecho con la sangre del hemicardio izquierdo no se combinan, ¿no? Por eso es una circulación completa. Y una circulación cerrada, porque la sangre cuando sale por la arteria llega al capilar y no se filtra. Y la sangre sigue circulando por la vena. O sea, la sangre nunca va a salir de estos tubos. Nunca va a salir de la arteria, del capilar y de la vena, jamás, nunca. Solo las arterias capilares y venas le van a hacer circular a la sangre. Entonces, ¿qué se filtra a nivel del capilar? Solo el plasma, no se filtra la sangre. Por eso decimos que la circulación es cerrada. Y tenemos una circulación doble, ¿no? Tenemos una circulación menor y tenemos una circulación mayor. Entonces, nosotros tenemos tres tipos de circulación. Tenemos una circulación completa, una circulación cerrada y una circulación doble. ¿Ya? Tenemos tres tipos de circulación. ¿Ok? Ahora, cuando la sangre sale del corazón, mira, nosotros tenemos 5 litros de sangre. Las mujeres tenemos de 4,5 litros a 5 litros y los varones tienen de 5 litros a 5,5 litros. Ahora tú te preguntarás y dirás, ¿y por qué el varón siempre tiene un poquito más de todo? ¿Qué ha pasado allí? ¿Por qué? Todo para ellos, ¿ya? Ahora, para no pelearnos, ¿cuál de los dos tiene la misma cantidad de sangre, varón y mujer? 5 litros. Si la mujer tiene 4,5 litros a 5 litros, y el varón de 5 litros a 5,5 litros, buscamos un promedio, que sería 5 litros. Entonces, de los 5 litros de sangre que sale del ventrículo izquierdo por minuto, o sea, 5 litros de sangre va a salir del ventrículo izquierdo por minuto, de esos 5 litros de sangre oxigenada que sale por la arteria, va a circular de los 5 litros, va a circular por la arteria el 13%. Y por las arteriolas y metaarteriolas va a circular el 2%. Por los capilares va a circular el 5%. Y por las venas y vénulas va a circular el 64%. ¿Ya? Entonces, por las arterias circula 13%, arteriola y metaarteriola 2%, capilar 5%, vena y vénula 64%. Ahora, cuando sale la sangre del ventrículo izquierdo por la arteria aorta, ¿ya? Se va a distribuir de esos 5 litros de sangre que sale por minuto, se va a distribuir a las paredes del corazón. De los 5 litros se va a distribuir el 5 al 7%. De los 5 litros va a ir a la pared del corazón, o sea, el endocardio, miocardio, epicardio, va a ir de 5 a 7% de sangre oxigenada por minuto. Y al pulmón va a ir el 9%. Al pulmón va a ir el 9%. Entonces pregunto, de los 5 litros, ¿cuánto de sangre le corresponde al endocardio, miocardio, epicardio por minuto? Si hablamos del 5%, ¿cuánto le corresponde en mililitros? Si hablamos del 5%, en mililitros, ¿cuánto le corresponde al corazón de los 5 litros? A ver, ¿cuánto le corresponde? No escucho. Claro, 250 mililitros de sangre va a ir para el endocardio, miocardio, epicardio por minuto. Y al pulmón en mililitros, si le corresponde el 9%, ¿cuánto va a ir al pulmón? En mililitros. 450. 450 mililitros, muy bien. Y de los 5 litros, ¿el cuánto por ciento? Ya no les estoy preguntando cuántos mililitros, sino el cuánto por ciento circula la sangre por las arterias, arteriolas y metaarteriolas. 15%. El 15%. ¿Y por dónde circula mayor cantidad de sangre de los 5 litros? La vena o vénula. Oh, no. Y por la vena y vénula, ¿ya? Si tú me dices so, quiere decir que el nombre de la vena también puede ser vénula y tú sabes que eso no es correcto.
Entonces, por la vena y vénula circula el 64% de sangre por minuto. Pues tú te preguntarás y dirás, ¿y por qué por la vena y vénula circula mayor cantidad de sangre? Porque por una arteria hay dos venas. Por una arteria hay dos venas. Entonces, la gran mayoría de las arterias tiene el nombre del lugar por donde circula. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si yo visualizo aquí, por ejemplo, el muslo, tengo aquí la arteria femoral, ¿ya? Entonces, por una arteria femoral tenemos dos venas femorales. Recuérdate que la arteria sale del corazón y se va hacia todas las partes de mi cuerpo. Sale del corazón y se va hacia afuera. Entonces, por eso decimos que las arterias son aferentes. En cambio, las venas no. Las venas más bien van de todas las partes de mi cuerpo, van hacia el corazón, van de afuera hacia el corazón. O sea, las venas son eferentes. Las arterias son aferentes y las venas son eferentes. ¿Ya? Las arterias, no te olvides, conducen sangre oxigenada. Por eso que el color de la sangre en las arterias es de color rojo vivo, rojo carmesí, rojo escarlata. En cambio, en el caso de las venas, la sangre no es que sea azul, ¿eh? Azul jamás. Si fuera azul, estaría muriendo. Yo tengo segundos, muy bien. Si tienes sangre azul, vete al cardiólogo y que te examine tu corazón. Quizás estás mal del corazón, pues, ¿ya? Entonces, en este caso, la sangrecita a nivel de las venas es un color rojo oscuro. Es un color rojo oscuro. Es un color rojo vino. Es un color rojo oporto. ¿Ya? Ahora, las arterias se dividen, mira, ve. Las arterias son divergentes. Una sola arteria, que es la arteria aorta, se va a dividir en varias ramas, en varias arterias. Entonces, las arterias son divergentes, se dividen. En cambio, las venas, mira, por ejemplo, acá tengo una vena cava superior y acá tengo una vena cava inferior. Vena cava superior, vena cava inferior. Entonces, las venas más bien se van a juntar en un solo punto, van a converger en un solo punto y se va a formar una vena grande, en este caso la vena porta. Entonces, las arterias son divergentes y las venas son convergentes, ¿ya? Ahora, cuando la sangre sale del corazón, es porque el músculo de este ventrículo se va a contraer. Y cuando se contrae, ¡pum!, bombea la sangre. De nuevo se contrae, ¡pum!, de nuevo sale la sangre. De nuevo se contrae, ¡pum!, sale la sangre. Entonces, cuando hay una ruptura de una arteria, la sangre va a salir a borbotones. O sea, cada vez que el corazón bombea la sangre, se expulsa la sangre por acá. Bombea la sangre, se expulsa la sangre por acá. Entonces, la sangre en una hemorragia de alguna arteria, la sangre va a salir intermitente, a borbotones. En cambio, recuérdate que la vena más bien está haciendo regresar la sangre al corazón. Entonces, si la vena está haciendo regresar la sangre al corazón, entonces cuando se rompe esta vena, la sangre no va a salir a borbotones, no va a salir intermitente, sino que la sangre, como tiene menos presión en la vena, la sangre va a chorrearse, va a derramarse, va a salir pero pegadito a la pared de la vena. O sea, el sangrado es laminar, el sangrado es continuo. En cambio, a nivel de una ruptura de la arteria, el sangrado es a borbotones. Sale una vez, para, sale una vez, para, sale una vez, para. En cambio, acá no. Acá el sangrado es continuo y por la pared de la vena. Entonces, estábamos mencionando, si hay una arteria femoral, hay dos venas femorales. Si hay una arteria humeral, hay dos venas humerales. Entonces, por esa razón, en las arteriolas y en las vénulas hay mayor cantidad de sangre.
¿Cuánto de sangre hay en las venas y en las vénulas? El 64% de los 5 litros por minuto. ¿Ya? Ahora, cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, la sangre va a salir con una determinada presión. ¿Ya? Entonces, las aurículas pueden estar vacías, chicos. Las aurículas pueden estar vacías o pueden estar completamente llenas. Pero los ventrículos jamás va a estar vacío, jamás. Puede estar ligeramente lleno o puede estar completamente lleno, pero nunca vacío. Entonces acá vamos a aprender algunos términos, porque si no tú te vas a marear. Cuando las aurículas están vacías, por ejemplo, no hay nada de sangre, entonces si no hay sangre, entonces nadie ejercerá fuerza, presión sobre la pared de las arterias, nadie va a ejercer fuerza, presión sobre la pared de las arterias. Entonces, si nadie ejerce presión, entonces la pared de las aurículas, como está vacía, la aurícula está vacía, entonces nadie ejerce presión sobre la pared de las aurículas, entonces la pared de las aurículas está relajada. Y si está relajado, se dice diástole. O sea, hay una diástole auricular. Pero si las aurículas se llenan de sangre, entonces la sangre ejerce fuerza, presión sobre las aurículas. Entonces, como está lleno las aurículas, entonces, ¿qué hace ahora el músculo de las aurículas? El músculo de las aurículas se contrae para que expulse la sangre hacia los ventrículos. Entonces, cuando yo digo que las aurículas se contraen, entonces estamos hablando de sístole. Entonces, cualquier relajación en el corazón se dice diástole y cualquier contracción en el corazón se dice sístole. Si acá el ventrículo, por ejemplo, no está completamente lleno de sangre, porque ya te dije, nunca puede estar vacío, no está completamente lleno de sangre, entonces la pared del ventrículo está relajada, está en diástole. Pero si ya los ventrículos se llenan completamente de sangre, entonces el músculo de los ventrículos se contrae para expulsar la sangre fuera del ventrículo, se contrae para expulsar, entonces hay sístole ventricular. Pero cuando decimos que los vasos sanguíneos, ya sean arterias, ya sean venas, están relajadas, los vasos sanguíneos, ahí se dice vasodilatación. Y si se contrae, ya sea las arterias o las venas se contraen, se dice vasoconstricción. Miss, ¿puedo decir que los capilares se contraen? No, pues ya te dije que los capilares no se van a contraer. ¿Por qué no se contraen los capilares? Porque no tienen músculos, solo tienen túnica íntima. O sea, solo tienen endotelio y solo tienen membrana basal, no tienen músculo. ¿Ya? Entonces, cuando las aurículas están vacías, no hay nada de sangre, la presión de la aurícula derecha es de 0 milímetros de mercurio y la presión de la aurícula izquierda también es de 0 milímetros de mercurio. Pero si la sangre llena a las aurículas, entonces la sangre va a ejercer presión, va a ejercer fuerza sobre la pared de la aurícula derecha y va a ejercer una presión de 4 milímetros de mercurio. Y cuando la aurícula izquierda se llena de sangre, entonces la sangre va a ejercer fuerza, va a ejercer presión sobre la pared de la aurícula izquierda y va a ejercer una presión de 7 milímetros de mercurio. Cuando los ventrículos están casi llenos, o sea, no están llenos, están ligeramente llenos, entonces esa sangrecita ejerce poca presión sobre la pared de los ventrículos. Por lo tanto, la pared de los ventrículos va a estar en diástole. Entonces, ¿cuánto la sangre está ejerciendo de presión sobre la pared del ventrículo derecho cuando no está completamente lleno? 10 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto será la presión del ventrículo izquierdo cuando no está lleno de sangre? 70 milímetros de mercurio. Pero cuando la sangre llena todo el ventrículo derecho, entonces la sangre ejerce fuerza, ejerce presión sobre la pared del ventrículo y va a ejercer una presión de 25 milímetros de mercurio.
¿Y cuánto de presión va a ejercer la sangre sobre la pared del ventrículo izquierdo? De 110 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces pregunto, cuando la aurícula derecha está completamente lleno de sangre, ¿con cuánto de presión alcanza la sangre en la aurícula derecha? Cuando está 4 lleno. milímetros de mercurio. 4 ¿Y milímetros en de la mercurio. aurícula izquierda? 7 7 milímetros. milímetros Muy bien. de mercurio Y cuando cuando está. no está lleno, muy bien, cuando no está lleno el ventrículo derecho, ¿cuánto tiene de presión la sangre dentro del ventrículo derecho? 10 milímetros de mercurio. Y cuando está lleno, 25 milímetros de mercurio. muy bien. Y cuando está no lleno el ventrículo izquierdo, ¿cuánto tiene de presión? 70 milímetros de mercurio. 70 Y milímetros de cuando mercurio. está completamente lleno, 70 110. milímetros de mercurio. muy 110 bien. diré. Muy bien, 110 milímetros de mercurio. Muy bien, chicos, excelente. Ahora, cuando el ventrículo izquierdo está lleno completamente de sangre, entonces, ¿qué hace la pared del ventrículo izquierdo? Se contrae, hace sístole. ¿Para qué hace sístole? ¿Para qué se contrae? Para abrir la válvula sigmoidea aórtica. Entonces, cuando se contrae el músculo del ventrículo izquierdo, se abre la válvula sigmoidea aórtica. Entonces, la sangre sale con una alta presión por la arteria aorta. ¿Con cuánto de presión sale la sangre por la arteria aorta? 110. 110 milímetros de mercurio. Muy bien. Entonces, si yo quiero saber con cuánto de presión está saliendo la sangre de mi corazón, ¿y en qué momento sale la sangre? En el momento que el corazón hace sístole. Entonces, cuando hace sístole, la sangre sale del corazón, del ventrículo izquierdo, por la arteria con una presión de 110 milímetros de mercurio. Por eso decimos que eso es la presión sistólica. Entonces, ¿cuánto es la presión sistólica? La presión sistólica es de 110 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo yo sé eso? Porque cuando le tomo la presión arterial, para tomarle la presión arterial voy a tener que utilizar este tensiómetro. Entonces, cuando yo utilizo este tensiómetro, voy a poder detectar con cuánto de presión la sangre está pasando por esta arteria humeral, ¿ya? Por la arteria humeral. Entonces, voy a detectar que está saliendo con una presión de 110 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero esa es la presión con lo que la sangre ha salido del ventrículo izquierdo. Eso es la presión sistólica. Sucede acá. Una vez que el ventrículo ha hecho sístole, ya expulsado la sangre por la arteria aorta, entonces ahora la pared del ventrículo está en diástole. En diástole, ya no está expulsando la sangre, ya está en diástole. Pero sin embargo, todavía queda sangre en esta arteria. Entonces la sangre ahora está pasando, pero no una sangre que ha sido bombeada por el ventrículo izquierdo, sino es la sangre que ha quedado. Entonces esta sangrecita que está pasando ahora por la arteria es en el momento que el ventrículo, que el corazón está en diástole. Entonces esto es una presión diastólica. ¿Y cuánto es la presión diastólica? De 70 milímetros de mercurio. Entonces, cuando a mí me preguntan cuánto es la presión arterial de una persona, la presión arterial de una persona lo medimos la presión sistólica sobre la presión diastólica. ¿Y cuánto es la presión sistólica? 110 y la presión diastólica 70 milímetros de mercurio. Entonces, cuando a mí me preguntan cuánto es la presión arterial de una persona, 110 sobre 70. Ahora, esta presión es una presión que lo tienen la gran mayoría de las personas, pero no todos. No. En el caso, por ejemplo, que la presión sistólica sea mayor o igual a 30 milímetros de mercurio sobre la basal y la diastólica es mayor o igual a 15 milímetros de mercurio sobre la basal, entonces estamos frente a una hipertensión arterial. Y si la presión arterial de una persona es menor a 85 milímetros de mercurio su sistólica y menor de 45 milímetros de mercurio su diastólica, entonces estamos frente a una hipotensión.
En el caso mío, que mi presión es 80/50, esa es mi presión normal. Si tú me tomarías una presión de 110/80, 110/80, ¿yo estaría bien o estaría con hipertensión o con hipotensión? ¿Con qué estaría si me tomas 110/80? Ya, 110/70, ya. En el caso mío, me tomas una presión de 100, la presión en la arteria es mayor porque el corazón es quien bombea con esa presión a la sangre por las arterias. Y ya dije, a medida que se va alejando del corazón, la sangre va disminuyendo su presión. Entonces, por la vena, como ya está regresando, entonces está recontra lejos del corazón, está regresando. Entonces, por eso la presión en la vena es menor, es de 4 milímetros de mercurio. Pregunto nuevamente, ¿dónde es mayor la presión? ¿En la arteria o en la vena? Arteria. En la arteria. ¿Por qué en la arteria es más la presión? Que recién está saliendo el corazón. Claro, muy bien. ¿Y la vena por qué tiene baja presión? Acá está regresando ya mismo. Claro, ya está lejos del corazón. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver un videíto de cómo se toma la presión arterial. Pero para poder tomar la presión arterial, chicos, voy a utilizar este tensiómetro, este bracelete que tiene un reloj a lo cual se le llama manómetro. Y este tensiómetro tiene un tubo de goma con su bolsita a la cual se le llama perilla de goma. Y esto de acá es el estetoscopio. Esto de acá, chicos, es el electrónico, ¿ya? Yo prefiero tomar con este manual. Para mí es mucho mejor, aunque estaba leyendo ahí algunos artículos que te dicen que va a depender de la